Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Cinéfilos en Serie. Yo soy Reyes y hoy os hablo de 5 películas que tenéis en la plataforma Netflix que os van a chiflar. La primera película de la que os quiero hablar Fue la mano de Dios, del director italiano Paolo Sorrentino. Para mí, bueno, uno de los mejores directores europeos de la actualidad. Sorrentino es un maestro, yo creo que habría que poner en la lista de todos los grandes directores de cine italiano de todos los tiempos, pues habría que hacer un huequito también para Paolo Sorrentino. La fotografía es de Daria D'Antonio, es una fotógrafa que ha hecho un par de películas, también hizo La gran belleza, la que es hasta ahora la obra maestra de Paolo Sorrentino, y conjuntamente la fotografía con la puesta en escena, que es un poquito como de documental, a veces podemos ver primeros planos casi mirando a cámara de los personajes, pero al mismo tiempo que parece un documental, también tiene ese aspecto de fresco, como si estuviera retratando, de algún modo, a los personajes, su forma de ser y su estilo de vida y el lugar en el que viven. Fue la mano de Dios nos cuenta una historia de juventud. Tenemos a un adolescente que se llama Fabietto, que no sabe qué hacer con su vida. Es una historia, por lo tanto, de iniciación a la vida. Todos hemos tenido 18 años, y bueno, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué nos gustaba, no sabíamos qué iba a ser de nosotros. En ese sentido tiene también tintes autobiográficos, porque Paolo Sorrentino nació en Nápoles y en un momento dado salió de la ciudad, y bueno, todo empezó a cambiar para él, y es un poco lo que le ocurre también a Fabietto, el personaje de la historia. Paralelamente a esta historia de Fabietto, está situada en el año en el que Maradona aterriza en Nápoles vía Barcelona, y entonces podemos ver cómo Maradona tiene un impacto grande en la ciudad y en la vida de los personajes. De ahí el título, Fue la mano de Dios. Cambiamos de país, pero no de temática, con Hacia rutas salvajes, porque Hacia rutas salvajes también es una historia en la que un joven universitario que saca muy buenas notas y es muy brillante, no sabe qué hacer con su vida. Creo que todos hemos pasado por esa etapa en la que el futuro lo vemos con mucha incertidumbre y tenemos muchas dudas acerca de lo que va a ocurrir. Aquí el personaje principal escapa hacia lo salvaje, quiere retirarse, quiere llevar una vida de asceta y salir de la ciudad porque encuentra que se siente oprimido, se siente desconectado con lo que él cree que es. Y bueno, esto es algo que pasa a todos los adolescentes, es algo típico, pero yo creo que las personas de mi generación, el protagonista de la historia es más o menos de mi generación, porque es una peli que transcurre en los años 90, se hace en los años 90, pues todos sentimos, la gente de mi generación y un poquito anterior también, cierto vacío, porque nos hemos encontrado con una sociedad del bienestar que anteriormente era diferente. La gente ha sobrevivido, ha pasado guerras, ha tenido vidas difíciles, sabe lo que es el hambre, y nosotros, mi generación y generaciones venideras, nos encontramos con que esos instintos de supervivencia ya nos resultan útiles, no necesitamos ir a una guerra o no necesitamos sobrevivir, lo tenemos todo. Y es complicado cuando genéticamente, generación tras generación, hemos luchado, hemos peleado, y nos encontramos en un impasse ahora en el que no necesitamos todas estas habilidades. De ahí que el personaje decida que debe irse hacia lo salvaje. Es una vuelta hacia lo salvaje, casi como un retroceso en el tiempo en la historia de los seres humanos. El poder del perro es la tercera película que os quiero recomendar. Una producción de Netflix, ha producido Netflix, con la directora Jane Campion. Es una directora que ya ganó un Oscar hace 15 años aproximadamente por la película del piano. Y aquí tenemos en El poder del perro un western, pero es un western moderno, actual. Es un western además subversivo, una película del oeste, de vaqueros, que cambia el orden, la estructura habitual de las películas de este género. Y en ese sentido también
lo que hace, bueno, es burlarse del arquetipo de western, del hombre salvaje, del hombre duro, que necesita sobrevivir en un contexto peligroso y en un contexto difícil. Y además de esta burla al western habitual, lo que hace es burlarse también, de una forma indirecta, si queréis, o directa, de todos esos cineastas como Howard Hawks, John Ford, Sergio Leone, Clint Eastwood, etcétera, 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 que han hecho un cine en el que para los personajes principales, Sam Peckinpah también es otro director que entraría dentro de ese grupo de directores, pero bueno, Anthony Mann, en realidad hay muchísimos y casi todos han hecho personajes en los que si querían sobrevivir, o los que si debían sobrevivir, tenían que hacerlo en unas condiciones duras y debían ser fuertes, duros, a primera vista. Y aquí lo que tenemos es lo contrario. Aquí tenemos una serie de personajes, unos más duros, otros más débiles, a simple vista, pero lo que Jane Campion plantea es que no sobrevive el más fuerte, sino el que sabe cobrarse la venganza cuando es el momento oportuno, ¿no? Dice que la venganza es un plato que se sirve bien frío. Pues esto es lo que va a ocurrir en la película de El poder del perro. Miedo y asco en Las Vegas. Es una peli de los años 90, recuerdo en el momento en el que la vi, la he vuelto a ver esta semana para hablaros de ella, y bueno, ha cambiado un poco mi percepción de la peli. La primera vez que la vi pensaba que era una peli que hablaba sobre, bueno, cómo a veces pueden suceder los mayores disparates y podemos salir de esas situaciones airosos porque la vida es un conjunto de situaciones, consecuencias y de azares que nunca sabemos hacia, bueno, dónde nos van a dirigir, no siempre a 1 más 1 es 2 en la vida. Ayer la volví a ver y, bueno, lo que es sobre todo Miedo y asco en Las Vegas es un retrato de una época, retrata el fin de los años 60, con el fin de los años 60 toda la filosofía y el estilo de vida que, bueno, entonces los hippies, los movimientos pacifistas, todos los movimientos sociales que tienen lugar en aquel momento, pues acaban o terminan por no cuajar. Los 60 es una época en la que parece que el mundo que van a hacer las personas nuevas, las personas jóvenes, va a ser un mundo totalmente diferente, y va acompañado también del consumo de drogas. Los años 60 es una época en la que todo el mundo consumía drogas, y se entendía que las drogas era, bueno, el paso hacia tu liberación, y también podía ser el paso a la liberación de la sociedad. Bueno, pues lo que vemos es que las drogas al final es lo que termina un poco con esta filosofía y este modo de vida de los años 60, y terminan todos zumbadísimos. Aquí tenemos a dos personajes muy locos. Uno de ellos es Hunter Thompson, que es el creador, está basado en un personaje real, en un periodista que trabajaba para la revista Rolling Stones, que se llamaba Hunter Thompson, y fue el creador o pionero de un tipo de periodismo que se llamaba periodismo gonzo. Era periodismo gonzo porque, bueno, básicamente lo que esta persona hacía cuando tenía que escribir un artículo es ir al lugar donde tenía que ir, siempre iba pasadísimo de todo tipo de drogas. Aquí vamos a ver cómo están todo el día súper zumbados, metiéndose de todo, y lo que ocurría es que siempre enviaba tarde los artículos que tenía que escribir, eran casi ilegibles, ininteligibles, no se podía entender lo que escribía, y siempre los enviaba en el momento en el que era imposible editarlos, no se podía cambiar nada, pero se podían imprimir en la revista y salir a la luz. La última peli que os quiero recomendar es una peli española, se llama La isla mínima, es un thriller policíaco, y bueno, es una peli que en el 2015 fue cuando se lanzó, fue cuando salió, y ganó nada más y nada menos que 10 premios Goya, como, bueno, fue la película que en ese momento lo petó. La película, no obstante, no siempre las películas que ganan muchos premios son excelentes, pero La isla mínima
es una de las mejores películas del siglo XXI, y además es una película que, bueno, podemos decir que no es un género muy explotado, aunque sí se han hecho otras cosas acerca de crímenes en el cine español. Bebe mucho, obviamente, de todo el cine americano que se ha hecho sobre asesinos en serie y documentales, y también, especialmente, en una película de Bong Joon-ho, que se llama Memorias de un asesino, ¿vale? El lugar físico en el que ocurre la acción de la isla mínima es muy similar al que vemos en Memorias de un asesino de Bong Joon-ho. Película que recomiendo muchísimo, es una obra maestra, una de muchas que tiene este excelente director coreano. Y bueno, en ella encontramos a dos policías que encarnan dos modos de vida. La película tiene lugar, o la acción tiene lugar en 1980, es un periodo de transición, y estos dos policías van a encarnar dos formas de vida y dos modos de entender el país, España. Un policía es vieja escuela, sobre él recae la duda de ser un torturador, de falsear pruebas, no tiene muy buena reputación, y el otro policía está hastiado, está en un momento también, podemos decir, delicado de su vida, parece un poco deprimido, pero es un policía que abraza el cambio y abraza la transición. Y en ese aspecto, pues es muy interesante, para las personas que... Yo nací en el 79, para las personas que no han vivido esta época de España, pues pueden ver cómo termina la dictadura franquista, empieza la transición, y nos encontramos con una España dividida y con una España un poco timorata, que no sabe un poco cuál es el rumbo que va a tomar. Afortunadamente, ya tenemos una democracia más asentada hoy en día, pero los primeros pasos que se dieron fueron un poquito delicados. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís o suscribís, os animo a que veáis estas pelis y dejéis un comentario diciendo qué os han parecido. Que tengáis una semana estupenda, nos vemos la semana que viene, ¡chao!